Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que usted vaya a escuchar este podcast. Bueno, bienvenidos a Porque la psicología tiene que ver en la guerra, ¿bien? En este primer episodio vamos a hablar de la historia de una madre que lastimosamente tuvo que vivir el horror de una guerra, pero escuche, en su propio hogar, ¿bien? Esto es un relato que ocurrió en el Cerrito, y hablaremos de cómo la violencia afectó su vida, la de su esposo, la de sus hijos, la de su sobrino, mejor dicho, de toda su familia, y cómo estas experiencias marcaron su manera de enfrentar el miedo y la pérdida. Bien, nos adentraremos un poco en por qué la pérdida, pero también analizaremos este caso pues desde varias perspectivas de la conducta. Bien, vamos a explorar las respuestas, las preguntas, todo lo que surgió en medio de este conflicto, a partir del aprendizaje clásico y operante. En este primer podcast nos acompaña Isabel Bermúdez, Cindy Valencia y yo, Lizeth Ávila. Bien, esperamos que este episodio sea esta oportunidad que tenemos para reflexionar y bueno, también para aprender. Ahora pasamos a la primera conducta problema de Javier, que vamos a analizar desde el condicionamiento clásico, la cual titulamos Ansiedad y miedo intenso ante la presencia de grupos armados. El estímulo incondicionado fue la experiencia real de violencia y amenaza de los paramilitares. La respuesta incondicionada fue el miedo y la ansiedad intensos que Javier experimentó en esos momentos. Con el tiempo, algunos estímulos del entorno, como ver a hombres armados o escuchar un helicóptero, se transformaron en estímulos condicionados. Esto significa que, aunque no haya una amenaza directa, la sola presencia o el sonido de estos estímulos provoca en Javier una respuesta condicionada, que es sentir miedo, angustia y pánico. Un ejemplo claro es que cada vez que Javier escuchaba el helicóptero sobrevolando, experimentaba miedo y ansiedad, por lo que lo asociaba con las noches de violencia y peligro real que él vivió. Este proceso es típico del condicionamiento clásico descrito por Pavlov y es ampliamente estudiado en la psicología del aprendizaje. Un estímulo inicialmente neutro adquiere la capacidad de generar una respuesta emocional al asociarse con un evento traumático. Desde una perspectiva científica, este tipo de aprendizaje explica que Javier desarrolla síntomas similares a la ansiedad postraumática. Según Dogman en 2020, los estímulos condicionados pueden generalizarse y mantener respuestas emocionales desadaptativas, incluso en ausencia del peligro original. En la vida de Javier, estas asociaciones condicionadas impactan negativamente en su bienestar, pues ya que él vivía en alerta constante, evita situaciones cotidianas y experimenta un miedo intenso ante estímulos que en condiciones normales no deberían causarlo. En conclusión, esta conducta problema nos muestra cómo la violencia no solo deja secuelas físicas, sino también psicológicas a través de procesos de aprendizaje. Identificar cómo los estímulos condicionados disparan emociones negativas es la clave para comprender la experiencia de Javier y sobre todo para plantear estrategias de intervención que le permiten resignificar esas asociaciones y reducir la ansiedad condicionada. Eso sería todo por la primera conducta. A continuación vamos a escuchar la segunda conducta problema. Bueno, ya escuchamos a Isa dándonos una introducción de esto que se viene y yo voy con la segunda conducta problema. Bien, acá algo y es que la culpa persistente por la pérdida de su hermana. Claro, pues Javier se culpaba de por qué no le hizo caso a su mamá y pasó lo que pasó. Ya digamos que en este punto podremos deducir que no pasó porque pues no podemos ver el futuro, pero él carga con esa culpa. ¿Esto qué nos quiere decir? Hay un estímulo incondicional, ¿cierto? La experiencia traumática de la pérdida del embarazo de su mamá tras los hechos violentos, ¿cierto? ¿Fueron los hechos violentos o fue el llevar de la bicicleta? Respuesta incondicionada. Dolor emocional, tristeza profunda. Claro, su madre perdió una hija, Mariana, ya había nombre, ya había sensaciones y él se culpa por la pérdida de esa niña. Estímulo condicionado.
recordar el día en que fue al cerrito o la bicicleta que se llevó. Claro, estamos hablando de dos cosas intangibles y tangibles, pues, pero el recuerdo de, ¿bien? Y respuesta condicionada, sentimientos de culpa y autorreproche cada vez que piensa en ese día, aunque no haya sido o no haya relación causal, pues real de. El sentimiento de culpa existe porque es un ¿qué hubiese pasado? Sí, ¿verdad? Pero pues nada, eso fue lo que pasó. Ahora, para dar un ejemplo chiquitico. Cuando Javier recuerda que desobedeció a su mamá y fue al cerrito con la bicicleta, ¿qué está sintiendo? Estímulo condicionado. Siente una fuerte culpa de tristeza. Respuesta condicionada. ¿Por qué lo asocia con la pérdida de su hermana? Estímulo incondicionado. ¿Bien? Es demasiado fascinante ver cómo algo podemos decir que pequeño, aunque no es pequeño, llega a trascender en la vida de una sola acción, una sola cosa, un solo escenario. Lleva a trascender en la vida de muchas personas. Vea, como nosotras no venimos a echarles cháchara, sino con comprobado científicamente, literalmente estamos hablando que el caso de Javier nos muestra cómo la violencia marca e impacta en la niñez. Javier a los 11 años fue golpeado, fue amenazado y esto que dejó, pues, huellas profundas. Hablamos que desde el condicionamiento clásico, su miedo se explica porque sonidos como disparos o helicópteros quedaron asociados al terror vivido, claramente. Fue algo que no iba a olvidar, iba a generar un impacto en su vida. Bien. ¿Esto qué generó? Pues respuestas de ansiedad. Con el condicionamiento operante, él aprendió conductas de escape y de evitación, correr o esconderse. Se reforzó porque esto le permitió sobrevivir. Literalmente, instinto de supervivencia. Lo asociamos a. Aunque hoy esas mismas conductas pueden mantener el trauma, pues además su sentimiento de culpa se relaciona con que la psicología, pues con lo que la psicología del trauma nos describe como la alteración de nuestras creencias básicas tras un evento extremo, algo que iba sí o sí a marcar su vida. También la ciencia nos confirma que experiencias así, pues claro, aumentan el riesgo de ansiedad, depresión, estrés, pues estrés postraumático. Y pues en Javier estas conductas fueron estrategias de supervivencia, pero también dejaron cicatrices emocionales que lastimosamente lo acompañaron en su vida adulta. En conclusión, en la historia vemos cómo las experiencias de Javier y su familia se marcan por el dolor, el miedo y la autoridad, despertando emociones negativas. Así el peligro haya pasado. Las secuelas a través del tiempo dejan en cada uno de ellos una marca de sufrimiento. Podemos identificar que la violencia impacta en la mente y en los vínculos emocionales. Identificamos sentimientos de culpa y desesperanza, estrés postraumático, el rechazo a la paternidad como consecuencia de crecer en un entorno de miedo y guerra, duelos. Pero podemos transformar el miedo y vivencias en nuestra resiliencia y el sufrimiento en crecimiento. La psicología nos ofrece estrategias para transformar las conductas. Muchas gracias por su atención. Espero hayan disfrutado de este tema. Los esperamos en nuestro próximo capítulo.